tiempo suficiente como para contagiar el mundo. Por eso es que Donald Trump le quitó el aporte que le hacía a la OMS de 400 millones de dólares. Búsquenlo en el navegador, jóvenes, esa noticia. El único que enfrentó el tema del COVID y lo enfrentó a la China acusándolo de que el COVID había sido creado en laboratorio fue Donald Trump. Y como Donald Trump perdió las elecciones, y ustedes saben que le cortaron el Facebook, le cortaron el Twitter, le cortaron el Instagram a Donald Trump prácticamente, por eso es que no volvimos a conocer más noticias de Donald Trump. Volviendo a lo nuestro, jóvenes, el déficit fiscal apareció en el año 2014. Entonces, si Evo Morales antes decía que los otros gobiernos se habían robado la plata y se la habían llevado al extranjero, entonces no debería decir lo mismo también por esto de acá. Pero eso pues no es la verdad lo que dice él, sino que este superávit, jóvenes, se debió a varios factores que lo vamos a explicar en este momento. Primero, Evo Morales, jóvenes, asumió la presidencia a partir de enero 2006. Sucede que en mayo 2005, 7 meses antes de que Evo Morales sea presidente, el Congreso Nacional aprobó la ley del IDH, la ley del impuesto directo a los hidrocarburos, que creó una alícuota del 32% para el Estado boliviano. Lo que pasa, jóvenes, es que antes el Estado boliviano solamente recibía 18% de ingresos por renta petrolera, y con el IDH era de 32%. Entonces, a partir de mayo de 2005, el país empezó a recibir el 50% de renta petrolera, y eso fue lo que favoreció a Evo Morales. Esto de acá, jóvenes, para que ustedes entiendan, 18 bolivianos no es lo mismo que 50 bolivianos, porque con 18 bolivianos, ¿saben qué? Yo no me compro ni siquiera ni un cuarto de pollo. Yo cambio el pollo celular. Ustedes saben que en esos lugares el cuarto de pollo vale 25, pero con 50 bolivianos yo me compro un cuarto de pollo, y con 18 bolivianos no me compro ni un cuarto de pollo. Eso le pasó también pues al país joven, no era lo mismo recibir 18 que 50, porque esta ley del IDH recién se empezó a pagar a partir de noviembre de 2005, y 2 meses después Evo Morales asumía la presidencia, y este IDH fue el que nos llenó de plata a todos, a Evo Morales, a Percy Fernández, a Rubén Costa, a la Gabriel René Moreno, jóvenes, todo lo que ustedes ven en los módulos de la Bush fue construido gracias al 32% de IDH, que antes la gente no recibía un peso, y toda la infraestructura que ustedes ven fue gracias al IDH, para que ustedes vean como muestra cómo esta plata nos benefició a todos. Y por supuesto pues lo benefició a Evo Morales, y por eso es que a partir del 2006 el país empezó a tener superávit fiscal, porque nos sobraba la plata. Y para que ustedes entiendan esta cuestión de los hidrocarburos, María Laura está presente. María Laura. Sí, licenciado. María Laura, ¿quién es el que está aquí en esta foto? ¿Lo está viendo o no? Sí, supongo que yo invento. Oh, ay, no sé. María Laura, no es yo invento. A ver, otro. Ay, me pasa, Pasa Mora, María Laura. Este se llama Jaime Pasa Mora, no se llama Johnny Flynn. ¿Sabe qué significa Johnny Flynn, María Laura? Riego compartido, María Laura. ¿Ya? Este Jaime Paz Zamora, cuando era presidente de Bolivia, aprobó esta ley 1182 en 1990, que estableció que los extranjeros se lleven el 50% de la renta petrolera, y el 50% lo dejen a favor del Estado boliviano. A eso es lo que se llama manejable el río compartido.
Yerling, este señor cuando era presidente de Bolivia aprobó esta ley. Y en esta ley se estableció que el 82% de la renta petrolera se la lleven los extranjeros y solamente quede un 18% para el Estado boliviano. Le pregunto, Yerling, ¿usted qué lo conoció? ¿Fue bueno o fue malo? Pues malo, mire, si el 82% se llevaron los extranjeros y nos quedamos solo con el 18%, obviamente que iba a haber menos plata para el Estado, ¿no? Pero, Yerling, ¿cómo que fue malo si después se presentó a las elecciones y la ganó? ¿Cómo es eso? Ahí sí no sabría decirle, licenciada, pero mire, si vemos sus estadísticas, el 82% era para los extranjeros y solo nos quedamos con el 18%. Pero Yerling, el pueblo boliviano otra vez lo eligió presidente, el pueblo boliviano votó por él, o sea, se está dando cuenta cómo es la gente. Sí, le dicen, pero imagínese, nosotros habíamos hecho marcha, habíamos estado 21 días estando para decir de que las elecciones fueron un fraude. Y mire quién terminó ganando otra vez tal más. No hablamos del presidente, hablamos directamente de la política que están llevando. ¿Y con qué política estamos? Estamos con el movimiento al socialismo. Seguimos con el socialismo todavía. Y la gente aún así no prende. La gente simplemente se dejó engatusar porque por un bono de 1.000 pesos, un bono que literalmente sale de nuestro propio bolsillo, nos trae nuestra propia plata y se siente agradecida por eso. Entonces, no sé cómo llamarle a eso literalmente, pero como dice, no, a menos conocimiento y más ignorancia, y eso es lo que más desea el gobierno. Es que Yerling, a la gente prefiere 1.000 pesos, que le hagan una escuela, que le hagan un país en su barrio, y la gente cree que con 1.000 pesos pues le van a solucionar. Me pregunta María Laura, el bono de 1.000 pesos no fue en la época de Yanine. Yanine pagó 3 bonos, ahora está uno de 400 pesos, pero Arce Catacora tras que entró a la presidencia pagó un peso, pagó otro bono de 1.000 pesos. Bueno, pero es verdad lo que usted dice, Yerling, o sea, lo que pasa es que la gente no conoce, entonces la gente termina votando por lo mismo. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo puede ser pues este señor jóvenes que apruebe esta ley donde establece que toda la plata se la lleven los extranjeros, dejándonos con poca plata al país, sobre que somos un país donde la gente necesita muchas cosas? Y este señor aprobó esto, pero a los 4 años se presentó el candidato a las elecciones y las ganó las elecciones, ¿no? Entonces entiendan, porque la gente no conoce, la gente no sabe. Por eso es que ustedes, jóvenes, son una generación bendecida, porque ustedes pueden acceder a información en línea. Hay gente, por ejemplo, que dice, es que lo que pasa es que el campesino en el campo pues vota por esta gente. Claro, el pobre campesino pues vota, jóvenes, porque no tiene acceso a información. Ustedes no van a creer, jóvenes, en pleno siglo XXI en este país hay centenares de miles de personas o millones de personas que no tienen energía eléctrica en su casa. Con eso les digo todo. Y les comento, el departamento de Santa Cruz, jóvenes, que es el más grande, el más extenso, el más complicado que hay en Bolivia, ¿saben qué? La cobertura de energía eléctrica llega al 98% de los habitantes que viven en Santa Cruz, de los cruceños nacidos acá y de los cruceños que han llegado de otros lados, el 98%. Pero en departamentos como Potosí o como Oruro, la cobertura de energía eléctrica, jóvenes, apenas llega al 70, al 75%. O sea, ¿cómo puede ser pues que departamentos tan pequeños territorialmente, con mucho menor cantidad de habitantes, no hubiesen mejorado la cuestión de la energía eléctrica? ¿Me entienden, no es cierto, lo que pasa en este país? Por eso es que yo siempre digo que Santa Cruz es lo mejorcito que hay en Bolivia, porque gracias a Dios tuvimos autoridades que hicieron bien las cosas. Entonces, Yerling, quedamos en que Goni es malo, ¿cierto? Por lo que aprobó. ¿Sí? Listen, perdón, una pregunta. Es que ahorita, como estamos viendo, Goni aprobó esto, pero
esta ley es como que se vence, o sea, tiene plazo porque el anterior era 50-50 y, o sea, de cómo salió la idea de 82 y 18. Eso no podría yo explicarle a usted, María Laura, eso habría que preguntarle a Goni, por qué Goni, digamos, rebajó los ingresos para el país. Yo podría decirlo como un patria, ¿no es cierto? Eso le iba a decir yo, tal vez tenía intereses propios, privados, por esos extranjeros y vendió. Claro, yo podría catalogarlo a él como un patria, por haber hecho esto en contra del país. Haber hecho en contra de su país, porque él también era boliviano, si bien es cierto hablaba como gringo, pero él era boliviano, era argentino. Entonces, entienda que desde 1996 en adelante, los diferentes gobiernos tuvieron problemas, jóvenes, porque los extranjeros se llevaban la mayor parte de la torta. Pero esto, jóvenes, este error garrafal, entre comillas, que comete Goni, había que corregirlo, había que enmendarlo. Fue por esa razón que en mayo del año 2005 ya el Congreso Nacional aprueba la ley del IDH, el 32%, que sumada al 18% de las regalías, ¿no?, hace de que el Estado boliviano se quede con la mitad de los recursos del extranjero. O sea, fíjense, María Laura, aquí como con la ley del IDH volvimos otra vez, ¿no es cierto?, a lo que era la ley de Paz Zamora. ¿Está de acuerdo, María Laura? Sí. ¿Le entendió, no es cierto? La ley de mayo 2005 permitió recuperar para el país otra vez el 32% de los recursos para el Estado boliviano y volvimos a la mitad y mitad, 50% para el Estado y 50% para los inversionistas. Pero esta ley fue impulsada por estos dos señores. ¿Alguien conoce a estos dos señores que lo ven ahí en pantalla? Vamos a quedar un rato aquí. No digo si no me equivoco, eso estaba en lo que usted nos dio, si es señor Bacadíes, ¿El hermano de Sueño? Presidente del Senado, si no me equivoco. Ajá. Bueno, su nombre empieza con H, no me acuerdo, Omerio o Marco, o algo así. Bacadíes, exacto. Ormando Bacadíes, quien era senador por el departamento de Santa Cruz. Yo con orgullo pues digo que este era senador, era parlamentario, señor. Ormando Bacadíes era presidente de la Cámara de Senadores. Y este de acá, Yerlin, ¿lo conoce este de acá? No, Listen, ese que estaba dando la cabeza no lo ubico. Es que yo le pregunté anoche a uno de mis alumnos y me dijo, es Evo. Me dijo, no es Evo. Este señor que ustedes lo ven acá se llama Mario Cosío, quien era diputado por el departamento de Tarija, y Mario Cosío era presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, un cruceño y un tarijeño fueron los impulsores de esta ley que llenó de plata al Estado boliviano. ¿Me entienden? Con esta ley del IDH nos llenamos de plata todo. Entonces, Yerlin, Evo Morales no debería agradecerle a Ormando Bacadíes por haber aprobado esta ley. ¿Qué cree usted? Porque en realidad esta ley jóvenes lo benefició pues a Evo. Se llenó de plata Evo Morales y bueno, y nos llenamos de plata todos también, digamos, ¿no? Pero esta ley, jóvenes, es una ley rara porque este señor, ¿ya?, era el que tenía que promulgar la ley. Jóvenes, cuando la Asamblea Plurinacional aprueba una ley, ¿ya?, esa ley tiene que ser promulgada por el presidente de Bolivia. Promulgada quiere decir que el presidente de Bolivia firma la ley y a partir de ahí corre en vigencia esa ley. Si el presidente de Bolivia no firma una ley que aprueba la Asamblea Pluri, esa ley no entra en vigencia. ¿Están entendiendo? La ley del IDH, jóvenes, no quiso ser firmada por este señor. Ahora, pregunto, ¿quién es este señor que están viendo en pantalla? Carlos Mesa. Así es, María Alejandra, se llama Carlos Mesa. Carlos Mesa, presidente de Bolivia en el año 2005, no quiso firmar la ley del IDH, ¿ya? Porque yo
Yerlin, le voy a hacer la pregunta a ver a Yerlin, que es la que más conoce a los presidentes. Yerlin, ¿por qué este señor no quiso firmar la ley del IDH, que fue la que nos llenó de plata todito? No sabría decirle al licenciado, pues en ese entonces, antes de eso, estaba Goni y él era el vicepresidente, ¿no? Y ya después de eso, pues ya la situación en Bolivia estaba estaba muy, muy mal y no sabría decirle, la verdad, eso quedó como una incógnita porque al fin y al cabo pues era algo que nos iba a beneficiar a todos y pues él no llegó a firmarlo, no sé si era por alguna rivalidad o por algo semejante o por lo que no le había ocurrido la idea. Que no le alcanzó el tema de la presidencia, ¿no es que renunció? Algo así, no sé si lo estoy mezclando, licenciado. No, correcto, sabe que la ley del IDH se aprobó el 17 de mayo del año 2005 y este señor renunció el 9 de junio del año 2005, o sea, entiendan que él todavía era presidente, digamos, ¿no? En esa época, o sea, él renunció, 20 días después, ¿no? O sea, pero él era presidente, él debió firmar esta ley, pero no le dio la gana, no quiso firmarla. Ahora yo les pregunto, jóvenes, ¿por qué? Listen, en su lectura de la RIN decía de que no sabía y de que habría que preguntarle a él. Sí, Listen. Ya, pues, pero ¿no les parece raro? ¿No les parece raro, jóvenes, que este señor... ¿Intereses? ¿Intereses? ¿Qué clase de intereses? Políticos personales, Listen. Él tendrá sus razones. Pero María Laura, cuando usted está frente a una situación en que usted va a favorecer a un país, pucha, usted pues hace todo lo posible para favorecer a ese país, ¿no es cierto? Y este tipo se opuso. Pero ¿saben por qué entró en vigencia la ley del IDH, jóvenes? Porque la Constitución Política del Estado señala que cuando un presidente no quiere firmar una ley, ¿ya?, y esa ley tiene un impacto de carácter económico en el país, entonces dice hay que esperar 30 días. Si el presidente de Bolivia en 30 días no promulga la ley, ¿ya?, la Constitución le autoriza para que el presidente del Congreso Nacional la firme y esa ley sea promulgada y entre en vigencia. Fue por esa razón que esta ley 3058 fue firmada por Ormando Bacadíes, el senador cruceño. Búsquenla en el navegador, en la ley 3058, dice ahí, esta ley está firmada por Ormando Bacadíes, presidente del Congreso Nacional. Porque si no, jóvenes, no se les haya cobrado IDH a las transnacionales y este pobre país haya estado recibiendo miseria y Evo Morales haya sido presidente de Bolivia y no haya estado recibiendo la cantidad de plata que recibió. ¿Me están entendiendo, jóvenes, lo que pasó? Ahora, alguien me va a preguntar de este curso, que, o sea, ustedes pregúntenme a mí, ¿por qué este señor no la quiso firmar? Si ustedes me preguntan, yo les respondo. Pero si no me preguntan, yo no les respondo mi opinión personal. Me pregunto yo, Lisa. Ya, ustedes me han preguntado, ¿por qué este tipo se opuso a la ley del IDH? Porque este tipo recibió harta plata de las transnacionales. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Ya, este tipo recibió harta plata, ¿ya? Porque con rechazar la ley, este tipo, ¿saben qué? Estaba favoreciendo a las empresas extranjeras y dando en contra del Estado boliviano. Y no me digan ustedes que recibió $1,000. ¿Cuánto cree Yerlin que recibió este señor por eso? Millones, imagínate. Era de un montón de plata. Millones, ¿cuánto? $1 millón, $2 millones. Bueno. No, dice, no creo que tanto. Si no nos hubiera vuelto a postular para presidente. La gente se olvida. Pero sí, ya lo hemos visto antes. Pero no vio, pues, niña, de que Goni entregó la renta petrolera, el 82% a las transnacionales y se presentó a la presidencia y las ganó. ¿Acaso no vio? ¿Me entienden, no es cierto? El pueblo no tiene memoria. Y aparte,
hay muchos habitantes que tampoco les interesa esto, digamos, ¿no? A la gente no le interesa informarse, por eso es que ustedes, vuelvo a repetirle, ustedes son una generación que ustedes tienen la ventaja de revisar qué pasó en el navegador, porque alguien de ustedes ahorita mientras me está escuchando puede que esté fijándose si es que yo les digo la verdad o les estoy mintiendo. ¿Me entienden? Esto yo se lo cuento como anécdota, joven, y eso me gustaría, claro, el problema es que estamos en clase virtual, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que cuando pues volvamos a las clases presenciales, Rolando tiene razón, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, es una frase muy sabia. Yo quiero comentarle esta anécdota, jóvenes. Yo fui profesor de la UCSA durante 2 semestres y tuve que retirarme por exceso de trabajo. Pero yo quiero comentarle de que, bueno, en primer lugar, en la UCSA las aulas, pues no son como en la Gabriel, ¿no? 60, 70 alumnos, ¿no? Las aulas, pues son 20, 25 alumnos, son poquitos, porque obviamente, pues ahí los alumnos pagan para estudiar, jóvenes. 17,000 bolivianos vale el semestre en la UCSA. Y entonces, cuando yo les hablaba a mis alumnos, había muchos de ellos que estaban conectados ahí en su celular verificando si es que yo decía o no decía la verdad, y había muchos alumnos que es más, digamos, no solamente coincidían conmigo, sino que también se conectaban con enlaces que reforzaban lo que yo les estaba diciendo, digamos, ¿no? Y yo pondero y valoro, digamos, la actitud de esos estudiantes que tenían esa curiosidad. No puedo exigirle a ustedes, jóvenes, porque ustedes saben, esto es virtual, por ahí se les cuelga su internet, qué sé yo, pero cuando volvamos a la clase presencial, espero ya que ustedes ya estén afuera, que ya sean ingenieros y todo lo demás, pero esperemos que cuando retornemos a la presencialidad, me gustaría, digamos, que los alumnos de la Gabriel tengan esa misma inquietud, digamos, ¿no? No me estoy quejando de ustedes porque es complicado, jóvenes, la cuestión esta de la virtualidad en clase, que la conexión, que los megas, que no sé qué, o sea, tantos problemas, pero que bueno, nos las estamos batiendo, digamos. Más que todo ustedes, digamos, ¿no? No yo. Bien, entonces quedamos en que este señor consiguió muy buenos recursos al oponerse a esta ley. Segundo elemento, jóvenes, si el IDH nos llenó de plata, el precio del petróleo en el mercado mundial, jóvenes, empezó a subir. En el año 2005 el precio del petróleo está en $25. ¿Alguien sabe en este curso en cuánto está el precio del petróleo en este momento? Le doy 10 puntos para el alumno que me diga cuánto más o menos. 53, no. 80 y algo, Lisa. 58. Nada, María Laura, nada. 65, Lisa. Nada. 27.1. No diga eso, sería trágico para Bolivia, Dios no lo quiera. A ver, alguien me escribió. 49. 102. 40. No sé, a ver. Hace 8 horas pone que es $60. 15. No, tan mal. 115, licenciado. $115. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo, licenciado Livio Cuellar. Livio Cuellar, correcto. Usted se anota ahí 10 puntos, se ganó 10 puntos porque así es, joven. El precio del petróleo en estos momentos está en $115. ¿Saben qué? En enero de este año el precio del petróleo estaba en $60. ¿Por qué ha subido? ¿Por qué ha subido, Livio, el precio del petróleo en estos La guerra en Rusia y Ucrania, licenciado? Por la invasión de Rusia y Ucrania, que ha hecho disparar el precio del petróleo, el precio del gas, el precio del trigo, el precio del maíz, etcétera, etcétera, que está haciendo disparar la inflación en el mundo. Correcto, Livio, se anota ahí 10 puntos para tu segundo parcial. Está en $115, jóvenes. Fíjense ustedes, $25 estaba en el gobierno de Carlos Mesa. Subió hasta $147 y se mantuvo durante varios años en $100. En el gobierno de Yanine, jóvenes, el precio del petróleo se desplomó a $35.
Era lógico, pues jóvenes, si la economía mundial se paralizó por el COVID, las empresas pararon, los autos no circularon, no hubo consumo de gasolina, no hubo consumo de diésel porque se cerraron los surtidores en el mundo. Entonces había abundancia de petróleo, abundancia de combustible, y eso hizo caer el precio del petróleo. Ahorita está en $115, jóvenes, pero ¿qué tiene que ver el petróleo si Bolivia exporta gas, le vende gas al Brasil y la Argentina? Lo que pasa, jóvenes, es que los dos contratos por la venta de gas, tanto al Brasil como a la Argentina, en esos dos contratos se ha establecido que el precio del gas depende de la evolución del precio del barril del petróleo crudo, el BPC que se llama. Si sube el precio del petróleo, automáticamente sube el precio del gas. Si baja el precio del petróleo, automáticamente baja el precio del gas. Entonces entiendan, cuando subió el precio del petróleo, Evo Morales se llenó de plata. ¿Me entienden? El IDH, que implicó de que el país recaude el 50%, más la subida en el precio del petróleo por venderle gas a Brasil y Argentina. No, pues jóvenes, eso fue lo que ocasionó el apogeo, el boom económico, la bonanza económica, los superávit fiscal que vivió Evo Morales durante 8 años. Claro, el problema es que a ustedes no le dijeron eso. El problema es que a ustedes le dijeron que era la bonanza, que era Evo Morales, que la nacionalización. Jóvenes hasta ahora siguen hablando de la famosa nacionalización. ¿Cuál nacionalización? Si lo que ustedes están viendo que lo que pasó en Bolivia fue el 32% del IDH. Entonces, nos llenamos de plata, jóvenes. Y un tercer elemento fue que en el año 2006, que se había acabado el contrato con la Argentina, lo extendimos hasta el año 2026, ¿no? Y en ese contrato que se cobraba $1 por millares de metro cúbico, en ese contrato se incorporó de que el precio del gas esté en base al precio del petróleo crudo, y precisamente a partir del año 2005 el precio del petróleo se disparó y el precio del gas a la Argentina también, gracias a Dios, subió, y nos llenamos de plata, jóvenes, en este país. Eso es lo que a ustedes no le han comentado. El cuarto elemento, jóvenes, es que cuando en un país hay una gran afluencia de plata, ingresan dólares a la economía, ¿ya? Eso quiere decir que hay harto movimiento económico, que el gobierno nacional, las alcaldías, las gobernaciones tienen harta plata, y esa plata la gastan, hacen obras públicas, entonces esa plata prácticamente se va distribuyendo entre los diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, Percy Fernández con esta plata, cuando construyó 210 módulos educativos en esta ciudad, que esos módulos educativos, jóvenes, ustedes los conocen, no se me hagan acá que no conocen los módulos que ha hecho Percy, ¿ya? Esa plata de esos módulos, jóvenes, se distribuyó en un montón de empresas constructoras, y esa plata se convirtió en cemento, se convirtió en arena, se convirtió en piedra, se convirtió en fierro, se convirtió en pintura, se convirtió en ladrillo, se convirtió en sueldo para los ingenieros, en sueldo para los capataces, en sueldo para los jornaleros, en sueldo para los ayudantes, en sueldo para los albañiles. Entonces, ¿me entienden cómo esa plata se redistribuyó en la sociedad? Y por supuesto, pues jóvenes, si una persona tiene ingreso, si una empresa tiene ingreso, pagamos pues nuestros impuestos, ¿no? Porque cuando hay ingreso, la gente paga sus impuestos. Cuando la gente no tiene plata, es cuando la gente no paga impuestos. Entonces, los ingresos tributarios, jóvenes, por esa bonanza se dispararon, pues se incrementaron más de 6 veces. De 11.000 millones subieron a 64.000 millones de bolivianos, es decir, impuestos nacionales recaudó harta plata, y como los impuestos forman parte de los ingresos del gobierno, entonces eso también pues contribuyó, jóvenes, al superávit fiscal.
Este cuadro que ustedes están viendo acá nos está mostrando, jóvenes, cómo se incrementaron los ingresos del país. Lo que yo les decía, en el 2004, de 11.000 millones de bolivianos que fueron los ingresos, se incrementaron a 64.000 millones. No es lo mismo 11.000 que 64.000 millones. Están observando ustedes la tendencia, ¿no es cierto?, de cómo aumentaron las recaudaciones tributarias, pero también observen cómo a partir del año 2015 hay esta tendencia, ¿no es cierto?, a la baja en las recaudaciones tributarias. Entonces, estos elementos, jóvenes, contribuyeron para que Bolivia durante 8 años en forma consecutiva tuviera superávit fiscal. Por primera vez en la historia, Evo Morales ha ingresado en la historia de Bolivia. Pero Evo Morales no solamente ha ingresado en la historia de Bolivia porque viola la Constitución, violó las leyes, pateó el tablero, se repostuló, ¿no es cierto? Estaba a punto de ser presidente de Bolivia ya en forma indefinida. No solamente, digamos, es famoso por eso, sino que Evo Morales también es famoso porque durante su gestión, entre el 2006 y el 2013, el gobierno obtuvo superávit fiscal. Y nosotros, hace un instante, acabamos de explicar cuáles fueron las razones por las que el gobierno empezó a tener superávit fiscal. Aquí no era que estos se robaban la plata, que estos eran maleantes, que estos eran delincuentes, que se la llevaron al extranjero. Hubieron factores nacionales, ¿ya? Y hubieron también factores extranjeros. La ley del IDH, por ejemplo, fue un factor nacional, y la subida del precio del petróleo, la subida del precio del petróleo fue un factor internacional que contribuyó al gobierno de Evo Morales. Hoy, jóvenes, quiero comentarles de que la subida del precio del petróleo a $115, como dice Livio, ya no es una buena noticia, jóvenes. Lastimosamente ya no es una buena noticia como era antes. ¿Les entendieron, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna curiosidad, algún complemento de repente ustedes de estas cosas que estamos hablando? Dicen, ¿por qué ya no es buena noticia que aumente? Sí, porque no hay gas. Porque sí, se va. Sí, María Laura. ¿Sabe por qué ya no es una buena noticia, María Laura? Porque la producción de gas en Bolivia está en declinación. María Laura, le comenté de que el gobierno de Arce Catacora le quitó una parte del gas al Brasil y se le está vendiendo a la Argentina. ¿Le comenté o no le comenté eso? Sí, Listen, y también dijo en clases, creo que en toda la gestión de Evo Morales, ellos no se preocuparon por descubrir más pozos, algo así. El punto es que no hicieron exploración. María Laura, ese es el problema de Bolivia. Durante 14 años Evo Morales se dedicó a gastar la plata y no destinó plata para exploración. El proceso de exploración, jóvenes, en el campo de los hidrocarburos demora entre 5 a 7 años, ¿ya? Y ahorita ya no hay plata para explorar. Y si Arce Catacora destinara plata en estos momentos para explorar, ¿saben qué año podríamos tener recién los resultados, María Laura? En 5 a 7 años. Oh, correcto, estamos hablando del 2027, 2027 al 2029, ya usted hasta eso, pues ya no va a ser ya una señorita, ya va a estar casada con su hijito, etcétera. ¿Me entienden, no es cierto? Entonces, la venta de gas, jóvenes, hoy en día se ha reducido, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se exploró, el gobierno no exploró ni tampoco creó condiciones para los inversionistas extranjeros. Es más, algunos inversionistas extranjeros que estaban en el campo de los hidrocarburos ya se han ido de Bolivia. Y en la medida, jóvenes, en que se vayan acortando los contratos con el Brasil y la Argentina, los inversionistas extranjeros se van a ir
porque los inversionistas extranjeros buscan dónde ganar plata. ¿Me entienden, no es cierto? Y sabe, como yo le decía a María Laura, que usted tuvo la delicadeza de preguntarme, cuando nosotros sacábamos más gas, paralelo con el gas salían los líquidos, esos líquidos nos servían a nosotros para refinarlo y sacar diésel y gasolina. Pero como ahora producimos menos gas, entonces ahora producimos menos diésel y menos gasolina, y resulta que el parque automotor ya se ha triplicado en los últimos años. No sé si ustedes habrán dado cuenta en la ciudad que estamos lleningo de autos, y saben que hay autos hartos, autos robados, hartos chutos. ¿Acaso no se enteraron ustedes de esa denuncia que hicieron los chilenos que vinieron a recuperar su movilidad y a Pacaní? ¿Escuchó alguien eso, María Laura? ¿Usted escuchó eso de los chilenos, estos que vinieron a Bolivia o no? No. Sí, dicen, salió en las noticias. Como unos estaban haciendo proceso a ciertos policías porque también estaban implicados. ¿Y sabe que Abigail quedó en nada? ¿Y sabe que Abigail siguen robándose los autos en el extranjero y metiéndolo al país? Y esos autos no pagan un centavo de impuestos, y esos autos están tragándose el combustible barato dentro del país. ¿Se está dando cuenta del daño que le están haciendo a la economía o no? Sí. Ya los pillaron a los policías que eran los robaautos, y ya los pillaron a los policías protegiendo narcotraficantes. O sea, ¿se dan cuenta qué clase de país estamos? ¿Y ustedes creen que las cosas van a mejorar, jóvenes? No van a mejorar, jóvenes, desgraciadamente, ya, porque eso está enraizado, jóvenes, ya, y gran parte de eso tiene culpa el gobierno de Evo Morales y Arce Catacora, porque ellos son los protectores, ¿no? La protección que le dan a estos grupos, pero estos grupos jóvenes están distorsionando esta pobre economía. Entonces producimos menos gas, producimos menos líquido, hay menos diésel, menos gasolina. En la semana pasada, no sé si se dieron cuenta ustedes que ya hubo una cola en los surtidores porque no había diésel. ¿Sabe por qué no había diésel, jóvenes? Porque el diésel lo traen de la Argentina y lo traen de Chile, ¿ya? Y a veces hay problemas de logística, problemas en los camiones, y por eso que ese diésel no llega. O sea, se están dando cuenta en la clase de país que estamos metidos, comprando diésel a 10 pesos de la Argentina y vendiéndolo en 3 bolivianos con 72, comprando gasolina de Chile en 9 bolivianos con 50 y lo estamos vendiendo en 3 bolivianos con 74 en los surtidores. Por eso es que no hay inflación pues todavía, jóvenes, en Bolivia, ¿me entienden? Por la cantidad de plata que está gastando Arce Catacora para esconder, digamos, esa realidad de la economía nacional. ¿Cómo podríamos mejorarlo esto? Produciendo más gas, porque producir más gas saca más diésel y más gasolina, pero si no hay plata para explorar, entonces ¿cómo vas a producir gas? Pues, por más que ustedes se pongan a rezar, jóvenes, ahí 100 Ave María, 100 Padre Nuestro, se vayan de cabeza andando de mano a cotoca, esta situación no va a mejorar, jóvenes, porque tampoco pues Dios no se va a meter a resolver esas burreras, digamos. Dios está para cosas más grandes y no para resolver, digamos, las burreras y los errores que han cometido los gobernantes. Hice una consulta, eso con el tema del petróleo, las reservas naturales. Por ejemplo, si hubiera algún proyecto que, como ya había antes, digamos, 50 y 50 para el Estado y 50 para lo internacional, pero que vengan y traigan maquinaria y todas esas cosas, sí podría dar como una salida, ¿no? A que vengan y busquen, porque se dice de que Bolivia está lleno, pero no hay exploración. Así es, María Laura. ¿Quién? ¿María Laura? Abigail, sí, Abigail, pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuándo van a venir las empresas extranjeras? Cuando ellos tengan mercado para vender, ¿me entiende? Y sucede que la Argentina ha descubierto un reservorio que se llama Vaca Muerta, y a partir de aquí a 2 años la Argentina ya no va a necesitar el gas de Bolivia.
y con lo último que le ha hecho Arce Catacora al Brasil de reducirle la venta de gas incumpliendo contrato, ¿usted cree que el Brasil va a volver a confiar en Bolivia? ¿Me entienden, no? Entonces, ¿usted cree que Sí, pero más que todo yo hablo por el tema de Europa, digamos, empresas de allá, porque como sabemos allá también, o sea, el tema del petróleo, ya que ellos no tienen y tienen que comprarle a los países vecinos, entonces sería como una inversión, ya no más que todo por las reservas naturales, sino como inversión económica. Obviamente ya no va a ser 50 y 50 porque ellos van a querer poner sus condiciones ya que a nosotros nos hace falta, o sea, ya si lo analizamos a un proyecto, ¿no? Pero sí sería alguna salida a que nosotros tengamos algo, porque a no tener nada, o sea, o al menos empezar de esa manera a volver a reempezar. Podría ser una salida, en eso vamos a coincidir con usted, pero habría que buscar esos empresarios que estén dispuestos a invertir en Bolivia. El riesgo país, jóvenes, en Bolivia es altísimo. Ya está en B. Ustedes han visto, han hecho el control de lectura sobre el riesgo país, está en B. Bolivia es un país de alto riesgo. Bolivia es un país conflictivo, por eso es que las carreteras transoceánicas la están construyendo alrededor de Bolivia. En este país, jóvenes, se bloquea por todo y por nada. Creo que ahora hay un bloqueo, se ha anunciado, y creo que en Cuatro Cañadas, en San Matías, en San Ignacio, porque no sé qué, que le están cobrando muchos peajes a los mototaxis. Entonces, ¿ustedes creen que este país genera condiciones como para que vengan los inversionistas a producir? Prácticamente, jóvenes, nosotros con un revólver nos hemos disparado en el pie. Y esa es la realidad, jóvenes, de nuestro país. La única realidad que nosotros tenemos es que a Santa Cruz lo dejen producir, que a Santa Cruz lo dejen sembrar, que a Santa Cruz dejen desarrollar la biotecnología, porque nosotros, Santa Cruz, podemos tenemos la capacidad de ponernos al hombro a Bolivia y lo podemos sacar adelante. El problema es que no dejan trabajar a Santa Cruz. Y ustedes saben por qué el gobierno no lo deja trabajar a Santa Cruz, porque porque Santa Cruz siempre es opositor a estos gobiernos que están en contra de la iniciativa privada y a estos gobiernos, ¿no es cierto?, que ponen trabas, ¿no?, a los emprendimientos personales y a los emprendimientos particulares. Eso que ustedes vieron en el año 2019, el paro cívico de los 9 días, de los 21 días, métanse en su cabeza quiénes fueron los que lo liderizaron en Bolivia. Fue en Santa Cruz, jóvenes, ¿ya? Pero, licenciado, así como se ve la situación, o sea, estamos de ida hacia tocar fondo y creo que es algo irreversible. Ahora, cuando la gente realmente vea que no tiene para comer, porque actualmente se siente la parte económica, no es como antes de que uno tenía cierta cantidad de dinero y le aguantaba para más tiempo, podía comprar más cosas. Entonces ahora, por más que uno quiera o incluso haga su planificación, supongamos al mes, a veces ya ni alcanza porque es algo que no está en nuestras manos y yo creo que, como le decía, a este paso la gente, nosotros mismos vamos a tener que tocar fondo, obviamente vamos a tener que pasar por eso, pero yo creo que también cuando la gente sufre o se ve en la necesidad, también por instinto de supervivencia, como hicimos en el paro de los 21 días, la gente se unió para volver a salir, ¿me entiende?, de la situación en la que uno mismo se metió o permitió que las autoridades nos hubieran metido en esto, porque eso es lo que el pueblo boliviano ha hecho, o sea, generalizando todo Bolivia. Así es, Abigail, cuando la necesidad y el hambre, ¿no?, toque a nuestra casa, creo que ahí recién la gente puede reaccionar. Y usted bien dice, hay mucha gente que está atravesando por una situación económica muy conflictiva, muy lamentable, aunque el spot en la tele he visto, el gobierno de Arce Catacora ha reducido el desempleo y no sé qué más, no sé si han visto ustedes el spot en la tele, ¿no? En la tele el gobierno dice que la situación está bien, digamos, ¿no? Nos mienten en la cara. Lizo, no ya sin vergüenza. Ahora me sale en todos lados esas publicidades. Estoy escuchando música y video de eso de publicidad. Si usted quiere, María Laura le cree, ¿no? Si
Si usted cree que en su casa todos están bien y qué sé yo, bueno, créale, pues, pero lo que no se puede aceptar es que una persona que esté en mala situación económica le vaya a creer esos spots, digamos, ¿no? Pero yo he visto ya los spots en la televisión, he visto, ¿no? Yo cuando los veo me río, licenciado, o sea, porque es tanto cinismo que nos digan que un país está bien cuando nosotros lo estamos pasando mal. Sí, ojalá no empeore, Abigail, esta situación porque vamos a perder todo. Abigail, cuando yo era como usted, así jovencito, yo viví esta misma crisis en la época de la hiperinflación 82 al 85 y yo no deseara volver a vivir esta amarga experiencia porque ya yo tengo hijos grandes, tengo hijos chicos y no me gustaría, digamos, volver a tener esa experiencia terrible de la crisis económica, ¿no? Porque yo nunca jamás, jóvenes, pensé de que podíamos volver a tener estas cosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues no, los gobiernos los elige la gente, ¿no? O sea, los gobiernos no llegan ahí por casualidad, los gobiernos llegan ahí por cuestiones que la gente los vota y son esos gobiernos los que terminan destruyendo la economía y destruyendo económicamente a los hogares del país. Licenciado, bueno, yo quisiera... Ay, perdón. Sí, ya lo último nos vamos. Bueno, yo tengo hambre. Yo quisiera hacer un punto ahí con el tema de los gobiernos, recalcar de que no solamente es en Bolivia, obviamente en Bolivia es notorio porque estamos acá, pero también esto es a nivel mundial, a pesar de que, por ejemplo, estos países primermundistas, pues se dice que tienen todo, o sea, en realidad el pueblo, claro, hay dinero, pero hay dinero para los que se llevan más dinero, o sea, para los que están en la cabeza, porque al fin y al cabo pasa la misma situación, el pueblo es el que termina pagando todo eso, y la gente, pues los gobiernos llevándose el dinero, y aplica esto mundialmente. Sí, desgraciadamente, Abigail, así funciona el mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Digamos, no vienen estas corrientes, vienen estas oleadas populistas, destruyen los países, se van, llegan los que tienen que ordenar la casa, quedan como los malos, ¿no?, de la historia, los malos de la economía. Cuando ordenan la casa, otra vez aparecen estos otros. Así ha funcionado el mundo, jóvenes, y así ha funcionado Bolivia, desgraciadamente. Bueno, jóvenes, no es más. Esta Abigail se anota 10 puntos por haber participado en clase por la venta del oro. Nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Nuestra siguiente clase, como ya yo les he comentado, es a las 12 de la mañana. Les hago una pregunta, jóvenes. ¿Ustedes estarían dispuestos en las instituciones en Santa Cruz, en vista de esta cuestión del gobierno con el censo, que lo quiere postergar, perjudicándonos, ¿no?, a Bolivia, ¿no?, porque no es solamente a Santa Cruz? Entonces hay la intención de las instituciones cruceñas de realizar una especie de precenso y de que ahí se va a necesitar, digamos, encuestadores de buena voluntad. Tengo entendido que algunas instituciones pueden colaborar, digamos, con un estipendio mínimo, digamos, a lo mejor de 50 bolivianos. Si a ustedes les gustaría participar, digamos, de ese proceso, que es una idea, digamos, que se ha lanzado y que el día de mañana se va a tocar en esta reunión de la Comisión Interinstitucional del Censo. Les pregunto, ¿les gustaría participar a ustedes? Sí. Son 50 pesitos, pero no es los 50 pesos, sino el hecho de colaborar, jóvenes, para que nosotros podamos tener una idea de cuántos somos los habitantes de Santa Cruz. Sí, licenciado. Bueno, de todas maneras, yo le voy a comentar lo que se va a acordar en los siguientes días, porque hay esa idea, digamos, de trabajar acá en Santa Cruz, de demostrarle al gobierno, ¿no?, de que los cruceños somos tanto y que por tanto necesitamos ese censo. Pero ustedes saben que esos proyectos funcionan con plata, porque la gente no funciona, digamos, de voluntaria gratuita. Hay que pagar de sueldos a técnicos, hay que hacer muchos gastos, impresión de papel, no sé, habilitar laptops, habilitar celulares de última tecnología, etcétera, y eso es mucha plata, jóvenes. Y se está viendo si es que las instituciones en Santa Cruz pueden poner su grano de arena, y nosotros como universidad podríamos colaborar, digamos, con la participación de los alumnos. Esa es la idea, pero de todas maneras yo se la voy a comentar en clase, como nos vamos a seguir viendo hasta finales de este mes. No es más, jóvenes, cuídense, vayan a almorzar, yo tengo hambre, nos vemos el día jueves, hasta luego. Yo quería tocar, sigue.